Hoy nuevamente junto a ustedes, junio, amados hermanos, y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, poder estar nuevamente en la presencia de Dios y junto a ustedes, amados hermanos, que tenemos que escudriñar la palabra, debemos meternos en el río de Dios, ¿sí? Y cada día, hermanos, que nos metemos más en la palabra, más, hermanos, conocemos a Dios, más nos aumenta la fe el Señor, hermanos, a través de su bendita y sagrada palabra, ¿verdad? Así que, amados hermanos, hoy ya estamos en el programa 1061. Arregla tu vida con Dios. Se cierra la puerta de la gracia. Cristo viene ya. Hermanos, qué lindo. Qué lindo cuando podemos entender, qué lindo cuando podemos comprender, ¿verdad? Que Cristo viene pronto, hermanos, y que tú y yo somos soldados de Jesucristo, ¿verdad? Y ningún soldado de Jesucristo se enrola con las cosas de este mundo. Un buen soldado de Jesucristo, amados hermanos, nos enseña la palabra que tiene que correr una carrera legítima, ¿verdad? Hoy, hermanos, en el deporte hay muchas cosas que hacen que adulteres, ¿verdad? Eso tan legítimo que es el deporte, ¿verdad? Hoy hay drogas, hay muchas cosas que le ponen al cuerpo humano para vencer en una carrera, ¿verdad? En lo que sea. Y nosotros debemos entender, debemos de comprender que nuestra carrera tiene que ser legítima en el Señor, hermanos, y eso nos da a nosotros esa certeza, ¿verdad?, de que estamos bien delante de los ojos de Dios. Por eso, hermanos, hoy es un día muy especial, hoy es un día, amados hermanos, donde Dios nos quiere hablar, ¿verdad?, como todos los días, ¿verdad? Él es el pan de vida que bajó del cielo, y sin atractivo, ¿verdad?, para que lo deseáramos. Sí, Él vino manso, humilde, hermanos. Israel lo esperaba, ¿verdad?, como un rey sentado en el trono. Hermanos queridos, no sé lo que pensaría Israel, pero Jesús vino a nacer en un establo. Allí, amados hermanos, donde comían los caballos, donde comían los camellos, las ovejas, donde se acostaban a dormir, hermanos queridos, allí vino nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El pesebre. El pesebre era, hermanos, un cajón como de piedra, ¿verdad? Que ahí le ponían la ración. Y allí comían, hermanos, los camellos, comían los animales que estaban en ese tiempo, en esa época, ¿verdad? Comían en esos establos. Amados hermanos, y cuando uno que crió vaca y estuvo entre los animales, uno ve que se le cae la baba, ¿verdad? Muchas veces comiendo ahí, comiendo, ¿verdad? Bueno, en un cajoncito de piedra, allí fue puesto Jesús. Hermanos, sin esterilizarlo, sin esa limpieza que se hace ahora, hermano, no había lugar en el mesón, no había lugar para que María tuviera un parto, ¿verdad?, con todas las comodidades. ¿Qué iban a creer los judíos y qué iban a creer Israel? Que ese era el Mesías. Ellos querían un gobernador, ellos querían una persona que pasara por arriba a los romanos y, bueno, a todo aquello, a los filisteos y a todo aquello, Zeuseo y cuánta cosa había en aquella época, ¿verdad? Ellos esperaban un hombre con poder, ¿verdad? Lo están esperando hasta el día de hoy, ¿verdad? Y se le va a presentar el anticristo. Jesús vino totalmente opuesto a lo que ellos pensaban, ¿verdad? Y qué lindo, hermanos, qué lindo cuando tenemos ese Dios que se hizo hombre, ¿verdad?, para venir a salvarnos y mostrarnos que debemos ser humildes, sencillos, hermanos, que debemos caminar honrando al hermano, ¿verdad?, que está comprado con la misma sangre. Como siempre digo, ver al hermano mayor que uno mismo, ¿verdad? Qué lindo, hermano, qué lindo la humildad de Jesús. Viendo hoy tanta prepotencia, viendo hoy, hermanos, que queremos fama, queremos esto, queremos lo otro, amados hermanos, que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia, hermanos, y podamos reflejar
a Cristo con nuestras vidas. Hay una nube de testigos alrededor de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que reflejar esa humildad, esa sencillez, ese amor, esa compasión por los demás. A eso vino Jesús. El hombre quiere fama, el hombre quiere esto, el hombre quiere lo otro. Pero los hijos de Dios, Dios quitó toda nuestra ansiedad, ¿verdad? Y nos va haciendo a imagen de Jesús, ¿verdad? ¿En lo qué? En el amor, en ser mansos, en ser humildes, en ser sencillos. Cuanto más tengamos los atributos de nuestro Señor Jesucristo, más Dios nos va a usar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos entender, lo que nosotros debemos comprender. Hermanos, hoy está la puerta de los caballos. Ay, Dios mío. Qué hermoso, hermano, cuando nos metemos en el río de Dios, la puerta de los caballos. Es maravilloso, hermano, es maravilloso, ¿verdad? Cómo el Señor trae esas profundidades, ¿verdad? En la palabra que nosotros cuando leemos y decimos la puerta del pescado, la puerta de las ovejas, pero tiene un trasfondo, la puerta del muladar, la puerta del valle, hermano querido, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas que dimos ayer, ¿no? Pero hoy, hermano, nos toca la puerta de los caballos. Ustedes saben, hermanos, que Israel siempre dependía de Dios. Y hubo un momento que ellos quisieron ser igual que los romanos y que todos aquellos que estaban alrededor. Y Dios se enojó con ellos, porque ellos querían pelear, amados hermanos, contra los enemigos, ¿verdad? Como un ejército con caballos, ¿verdad? Un ejército, hermanos, como veían ellos. Y ellos sacaron a Dios, hermanos. Porque el que peleaba por Dios, el que peleaba por Israel era Dios. Y peleaba a su manera, ¿verdad? Cuando saca Dios al pueblo de Israel de Egipto, no fue con caballos, sino con su poder, mostrando su poder, mostrando las plagas, abriéndoles el mar. Pero ellos observaban los demás ejércitos que tenían caballos. Sin embargo, Dios derrotaba, amados hermanos. Dice que un ángel una vez mató a 185.000 soldados. Y era Dios que peleaba por ellos. Pero cuando viene el rey Salomón, hermanos, fue el rey que implantó los caballos. Y David tenía muy pocos caballos, pero muy poquitos caballos. Porque David dependía de las fuerzas de Dios, de la inteligencia, ¿verdad?, para ir a la guerra. David sabía, ¿verdad?, que el enemigo estaba allí, hermanos queridos, contra el ejército de Israel. Y salía ese paladín, que el que lo venciera a él, bueno, iban a ser esclavos, ¿verdad?, de aquel paladín. Y si no, ellos iban a ser esclavos de Israel. Y el pueblo tenía miedo. El pueblo tenía miedo. Apareció este joven, David, hermano. Sí, hermano, enfrentó, miraría para arriba, ¿verdad?, a ese Goliat. Pero él no vino con fuerza humana. David vino en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y David sabía, hermano, que el que peleaba por el Israel era Dios. Entonces él no necesitaba caballos. Amados, pero cuando vino Salomón, la cosa cambió. Él quería figurar como figuraban los demás ejércitos. Y ahí tenían caballos, miles de caballos, ¿verdad? Pero, amados hermanos, así como David, tiene que ser la iglesia hoy, amados hermanos. La iglesia debe ser como hacía David, amados hermanos. David dependía
de las fuerzas, de la destreza de nuestro Padre Celestial. Pero su hijo quiso hacerse valer, dejando a Jehová Dios de los ejércitos de lado y armar un ejército como tenían los demás ejércitos. Entonces su hermano fue desagradable ante los ojos de Dios. Cambiaron, hermanos, la manera que peleaba Dios por Israel por una manera humana, como tenían los romanos y todos aquellos que estaban alrededor de ellos, ¿verdad? Cuando Israel, ¿verdad?, fue a pasar por Jericó, hermanos queridos, ellos estaban armados hasta los dientes, lo de Jericó, y tenían una fortaleza impresionante, ¿verdad?, en el cual Dios le mandó cantar y dar 7 vueltas para que cayeran los muros. Nunca Dios peleó como pelea el hombre, pero siempre aquellos que le tienen la fe y la confianza en Él, siempre le da la victoria, ¿verdad, hermanos? Y dieron las 7 vueltas y ahí gritaron y, hermanos, los muros se vinieron abajo. Ahora me decía el pastor Lassiu, tenía mucha sabiduría, dice, hermanos, ¿a vos te parece que esa cantidad de piedra, que cada piedra pesaba miles y miles de kilos, cómo iba a entrar el pueblo de Israel por arriba de todas esas piedras que habían caído? Ponete a imaginar, Julio, me decía el pastor Lassiu. Y yo decía, pastor, ¿y qué me quiere decir? Que los muros se hundieron. Porque si no, no podían pasar a derrotar al enemigo. Dice, y yo creo que lo que me dijo el pastor Lassiu, creo que tiene una razón tremenda. Los muros se hundieron, hermano. Imagínense 12 metros de altura, 15 metros de altura, hermanos, y tenía como 6, 7, 8, 10 metros de espesor. Todo aquello viniéndose abajo, ¿con qué cruzabas esas piedras? ¿Verdad? Entonces, eso es un misterio, ¿verdad? Los muros se cayeron. Y mi pastor me decía, mira, Julio, los muros se hundieron. Si no, nadie podía pasar. Y bueno, que sea una cosa o que sea otra, lo más importante es que Dios pelea a su manera y no a la manera nuestra. Entonces, esta puerta de los caballos, hermano, tiene un significado maravilloso, maravilloso. ¿Y cuántos de nosotros como iglesia, hermanos, tendremos que arreglar esta puerta? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos que ser humildes, sencillos y depender de nuestro Señor Jesús? Miren lo que dice aquí en Nehemías 3, 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé conocimiento, sabiduría, que nos abra el corazón al entendimiento, hermanos, y nos aumente la fe. En un tiempo que estamos viviendo profético, donde estamos viendo, hermanos, cómo Satanás avanza, aún, hermanos, como mirábamos ayer, cómo comenzó, hermanos queridos, el mundial, ¿verdad? Allí vimos a los chamales, allí vimos a las brujas, allí vimos el ojo que todo lo ve, allí vimos cómo eso se esparció por el mundo entero, hermano, las tinieblas. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Cuando fueron a recibir a Uruguay, fueron los brujos. Hicieron todo un rito satánico, esperando a Uruguay. Claro, el mundo no lo entiende. Para el mundo eso es, amados hermanos, una cultura. Como hermanos, como el carnaval acá, ¿verdad? Carne de Val. Amados hermanos, una cultura. ¿Qué va a ser una cultura? Es religión. Son las tinieblas, ¿verdad?
Y el Hijo de Dios tiene que estar preparado, sabiendo todas esas cosas, amados hermanos. ¿El fútbol es lindo? Claro que el fútbol es lindo. Yo no te digo que no lo veas, pero mirá todo lo que está atrás del fútbol. Y un buen soldado de Jesucristo no se enrola con las cosas del fútbol, ¿verdad? ¿Puede ver el fútbol? Sí, pero no el fanatismo. No aquello que ponemos primero el fútbol que a Dios. No, hermano, no. Si hoy tenés que trabajar para Dios y está el cuadro jugando, deja el cuadro y anda a servir a Dios. ¿Cuántos dejan a Dios para ir a ver el fútbol, amados hermanos? Entonces, tenemos que saber, tenemos que comprender como iglesia, ¿sí?, el significado de esta puerta de los caballos. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos piedad, te pedimos misericordia, te pedimos, Señor, perdón por nuestros errores, nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que tú vivifiques nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y que nos abras el corazón al entendimiento. Quita todo velo de nuestras vidas, Señor, para poder comprender tu palabra, para poder vivir espiritualmente, Señor, y que toda obra de la carne muera en nosotros. Señor, ayúdanos, socórrenos, fortalécenos en el poder de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos, por favor, y que podamos ser, Dios mío, aleluya, Señor, vasos útiles, de barros sencillos, en tus manos, para poder servir de tu agua, esa agua que tú das, que nunca más los hombres tendrán sed. Queremos esa agua, queremos ser utilizados por ti, oh Dios. Señor, que seas tú, oh Dios, usándonos a cada uno de nosotros para tu reino, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, hermano, yo estuve escribiendo y escribiendo, después vamos a ir a los versículos bíblicos. La puerta de los caballos. La puerta de los caballos estaba cerca de los establos del rey, ¿verdad? Allí donde tenía cientos y cientos de caballos, cerca de la casa del rey, ¿verdad? Estaban prontos siempre para la guerra. No tenían que ir a buscarlos allá, a kilómetros y kilómetros. No, no, los caballos estaban ahí. Estaban esperando ser usados para ir a la guerra. La puerta de los caballos estaba cerca de los establos del rey. No estaba lejos, ¿verdad? Y los hombres de Jerusalén salían por esta puerta para ir a la guerra, amados hermanos. Y también por esta puerta venían después de la guerra, amados hermanos. O sea que era una puerta pura y exclusivamente para salir a pelear y volver por esa puerta los caballos con los jinetes, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, con el pueblo de Jerusalén. Los caballos representan la ligereza, el poder y la destreza, ¿verdad? En una guerra, en aquel tiempo, los caballos eran tremendos porque estaban preparados, amados hermanos, y aún le hacían escudos, ¿verdad?, para cuando tiraran las lanzas y tiraran los cosas contra el caballo, no penetraran el caballo, ¿verdad? Era como un tanque de guerra. Un ejemplo, nunca va a ser un tanque de guerra, ¿se entiende? Pero era como un tanque de guerra. Aquel ejército que tenía caballos, hermanos, estaban tan adiestrados esos caballos que los caballos peleaban más que los hombres, amados hermanos. Entonces, los caballos representan, amados hermanos, la ligereza, el poder y la destreza para el soldado de Jerusalén de Israel. Los caballos eran un símbolo de guerra, amados hermanos. Por eso Salomón, ¿verdad?, viendo aquellos ejércitos que venían contra él quería el mismo símbolo de guerra, ganarle con lo mismo que tenía aquellos que venían contra Israel. Y a Dios no le agradó, porque dejaron a Jehová Dios de los ejércitos de lado y peleaban ellos conforme a sus fuerzas y no dependían de Dios. Pero David, vuelvo a repetir lo que dije al principio, David dependía solamente de Dios. Él consultaba a Dios. Y si el Señor le decía,
está ganada esta guerra, él iba y la guerra estaba ganada. Peleaban, pero ya sabiendo que Dios le había dado la victoria. Entonces, David obedeció a Dios y confió, ¿verdad?, en Jehová Dios de los ejércitos. Salomón no fue igual. Ya compró caballos y quiso hacer un ejército, vuelvo a repetir para que quede bien claro, ¿verdad?, conforme a los enemigos, dejando a Dios de lado. Dice, hay algo muy interesante de observar, que esta puerta está después de la puerta de las aguas. Miren qué tremendo es Dios, cómo cada puerta la pone en su lugar, ¿verdad? Que la puerta está enseguida de la puerta de las aguas. ¿Se acuerdan que ayer dimos la puerta de las aguas? Que significa la palabra de Dios, que significa consagrarnos a Dios, amados hermanos. ¡Qué casualidad! Esta puerta no está antes, ni después, o sea, después de varias puertas más que quedan. No. Estaba después, hermano, de la puerta de las aguas. Y eso tiene un significado tremendo hoy para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un significado tremendo, amados hermanos. Hay algo muy interesante de observar, que esta puerta está después de la puerta de las aguas. La puerta de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que dimos todo ayer? ¿Verdad? ¿Qué significa? Que cuanto más escudriñemos la palabra y nos consagremos a Dios, más guerras vamos a tener. Por eso está la puerta de las aguas, inmediatamente la puerta de los caballos. Que el Hijo de Dios, la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuanto más nos consagremos, cuanto más busquemos de Dios, cuanto más agrademos a Dios, más guerras vamos a tener. Oh, yo me entregué a Cristo, me pasa esto. Hermanos, tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar la verdad. Hoy, hermanos queridos, es cualquier cosa lo que se escucha. Pero el Hijo de Dios va a estar de guerra en guerra y de victoria en victoria, amado. Pero tiene que ser como David. Por eso a Jesús le decían, oh Hijo de David, ten misericordia de mí. Tenemos que ser como David. Él confiaba en Jehová Dios de los ejércitos. Ahora tú y yo tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo, que es el que pelea por nosotros. Nosotros no podemos agarrar armas. Hermanos queridos, no podemos agarrar armas de este mundo. No, nuestra arma es el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, donde Satanás, los principados, potestades de las tinieblas, gobernador de maldad en las regiones celestiales, los chamales y toda macumba, toda quimbanda, toda umbanda, dobla las rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús es el que pelea por nosotros, hermanos. Así que vamos a ver, hermanos, que cuanto más escudriñemos la palabra y nos consagremos a Dios, más guerras vamos a tener. Acá en un pasaje muy conocido, hermanos queridos, de Josué, acá Dios nos habla muy clarito, ¿verdad? Pero muy clarito. Josué 1:6, mira lo que le dice, ¿sí?, al sustituto de Moisés, ¿verdad?, a Josué. Dice así, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermanos, nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Dios le habla a Josué que tenía que ser esforzado y valiente. Pero hoy Dios te dice a ti que tú tienes que ser esforzado y valiente, hermanos, para escudriñar la palabra,
amados hermanos, para meterte en el río de Dios, ¿verdad? Y saber usar la espada para la guerra, amados hermanos. Tenemos que saber usar. La palabra de Dios es fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la fe en nuestro Señor Jesucristo y en la espada que es la palabra de Dios, la fe en la oración, la fe en el ayuno, amados hermanos, nosotros tenemos la victoria en todo aquello que Satanás venga contra nuestras vidas, porque Jesús pelea por su pueblo. Ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia, porque Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha vencido a Satanás y nos ha dado la victoria. Pero Él viene como león rugiente para que tú pierdas la fe, para que tú no guerríes, para que tú no ayunes, para que tú no tomes las armas de Dios, hermano. Por eso, acá el Señor le dice que esfuérzate y sé valiente. Y tú y yo tenemos que esforzarnos y ser valientes, amados hermanos, a través de la palabra de Dios y el nombre sobre todo nombre que Dios le dio a Jesucristo. Dice en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, le vuelvo a repetir, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, conforme a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan Juan 14? El que me ama guarda mi palabra y yo vendré a él y haré morada con él y él conmigo. Lo mismo que le dijo a Josué nos dice a cada uno de nosotros. Hermanos, debemos ser esforzados, debemos ser valientes de poner la palabra de Dios delante de nuestro. Amados hermanos, la espada de Dios para vencer, hermanos, al enemigo. Es de la única manera que podemos vencer a Satanás. Los demonios, los principados, las potestades tinieblas, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo fuimos llamados para ser soldados de Cristo, valientes, hermanos queridos, en toda circunstancia. Cuando nos toca a nosotros o cuando le toca al pueblo, que tenemos que pelear por el pueblo. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo usamos la espada? Por la boca. Hermano, nosotros con nuestra boca vencemos a Satanás por la palabra de Dios y en el nombre de Jesucristo. Tenemos que saber los versículos bíblicos, tenemos que aprenderlos de memoria, hermano, y cuando estás en una circunstancia fea, el Espíritu Santo que cabalga sobre la palabra de verdad que está acumulada en ti, la saca como una espada y vence la enfermedad, vence a Satanás y pone a Satanás bajo nuestros pies. Eso es lo que le enseña la palabra, hermano. Nunca se apartará de tu boca, ¿verdad? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se lo vuelve a repetir. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que tú vayas. Qué promesa de Dios, hermanos, para Josué. Qué promesa de Dios para hoy, 2026, la iglesia amada del Señor. Ahora, hermanos, tenemos que restaurar esa puerta. Yo no sé si esa puerta fue restaurada o no, porque no habla específicamente. Pero tú y yo sí tenemos que repararla. ¿Cuántos tenemos fe en Dios cuando viene una enfermedad? ¿Cuántos tenemos fe en Dios cuando viene un problema de dinero? Cuando viene un problema de familia. Hermanos, y nosotros estar tranquilos y confiar que Dios pelea por nosotros. Entonces, hay una puerta que tenemos que restaurar, es la puerta de los caballos. ¿Cuántos, hermanos, usan la espada de Dios? ¿Cuántos pelean, amados hermanos, cuando el enemigo avanza sobre tu familia, sobre ti, sobre la iglesia? Son pocos. Hay, claro que hay. Hombres y mujeres, ¿verdad? Que ayunan, que claman, que gimen.
que están continuamente orando, ¿verdad? Venciendo a la fuerza de los enemigos. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender, ¿verdad?, que esta puerta de los caballos es primordial, porque la guerra la tenemos de frente día a día. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la Biblia dice en Proverbio, escápate como a gacela de las manos del cazador. Como a gacela, escápate de la mano del cazador. Muchos de nosotros nos hemos enlazado con los dichos de nuestra boca, hermano. Y nosotros tenemos que renunciar y pedir perdón, porque nos hemos comprometido, ¿verdad?, apresuradamente, y hemos caído en un error. Entonces, hermano, debemos estar atentos que cuanto más nos queremos consagrar a Dios, más ataque del enemigo vamos a tener. Pero tener la fe y la confianza que Dios pelea por nosotros, hermano, pero yo tengo que saber usar la espada de Dios. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. No alcanza el día para hablar todo sobre la puerta, pero vamos a ir poniendo versículos. Deuteronomio, hermano, Deuteronomio. Dios nos habla algo muy hermoso. Deuteronomio 3:22, a ver qué nos dice. Miren lo que dice. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Él es el que peleaba por Israel, amados hermanos, ¿verdad? No los temáis, no les tengas miedo, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. ¿Quién pelea por ti? ¿Quién pelea por mí? Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. No tenemos que tener temor. Por eso tenemos que tener esa puerta de los caballos arreglada, hermanos. Esa puerta de los caballos significa la guerra espiritual. Y acuérdense lo que dije, está antes de la puerta de los caballos, está la puerta de las aguas, que es la palabra de Dios. Cuanto más te quieras consagrar, cuanto más te quieras buscar de Dios, más guerras vas a tener. Por eso esta parte es importantísima. Hoy la iglesia, en los 5 continentes, la mayoría de la iglesia no guerrea espiritualmente. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Te llaman por teléfono a toda hora y vos tenés que orar. Pero ellos tienen que orar. Porque cada uno estamos en guerra. Entonces tenemos que aprender a usar las armas de Dios, hermano. Y tener la fe que Dios pelea por mí. Ahora, ¿qué le dijo a Josué para él tener victoria? Que no se apartara el libro de la ley. Y todo lo que iba a emprender iba a ser para bien. Entonces, hermanos, hay una consagración a Dios, pero inmediatamente que nos estamos consagrando, viene la guerra espiritual. Por eso una puerta está al lado de la otra, prácticamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero Dios le dice a Moisés, no les temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Hermanos, tenemos que entender siempre esto. Vamos a Éxodo. Éxodo 14. Éxodo 14, 14. A ver qué nos dice. En el 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Eso era fe, hermanos, fe de Moisés. Los enemigos que se levantan contra ti, hermano, Dios pelea por ti y nunca más lo vas a ver, hermano. Todo aquel que se levante contra ti, hay que pedir piedad y misericordia. No tenemos lucha de carne ni de sangre, pero a veces los hombres se prestan
a Satanás. Tenemos que pedir piedad y misericordia, amados hermanos. Entonces dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáis firmes, y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo verás. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Qué tremendo. Jehová peleará por nosotros, y nosotros estaremos tranquilos. Qué hermoso, hermano, cuando entendemos esto. Gracias por estar allí, Miriam Morales. Un abrazo grande para ti y a tu familia. Me explico lo que quiero decir, hermano. Cuando viene una guerra, cuando viene la lucha, el pueblo de Dios, la iglesia, está temblando, esto, aquello, lo otro. No. Tenemos que tener la fe en nuestro Señor Jesús. Él pelea por nosotros, hermano. Y nosotros vamos a estar tranquilos. Tranquilos, sabemos que en los aires hay una pelea. Yo tengo que estar orando. Sí, ayunando, claro. Pero tranquilo. Yo sé que de este pozo Dios me va a sacar. Dios me va a liberar, porque pelea por mí. Entonces tú y yo tenemos que tener esa fe, hermano, de trasladar montañas. Esa fe que no eres tú el que peleas. Tú tienes que estar tranquilo, viendo la victoria de Dios en tu vida, en tu familia. Hermano, la guerra está contra nuestros hijos. ¿Vamos a estar peleando con ellos? No, no. Oración, clamor, lágrimas, ayuno, ¿verdad? Y estar tranquilo. Señor, mis hijos están en tus manos. Señor, este problema está en tus manos. Yo confío en ti. Y cuando viene el enemigo a atacar mi mente, yo me defiendo con la espada de Dios, que es la palabra. Mis hijos son mi heredad para ti, Señor. Y nadie los quitará de tu mano. Hoy están en pecado, hoy están en inmundicia, como estaba yo. Pero ellos, Señor, son mi heredad, y tú los traerás al reino en tu tiempo. Vences aquellos dardos del enemigo que viene a tu mente. Y así sucesivamente sobre cada cosa, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a un salmo. Salmo 55. Salmo 55, 18, a ver qué dice. Mira qué tremendo lo que dice acá, hermano. Vamos a leer del 16. 16, 17 y 18. Dice así, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? La confianza del salmista, que tenía que clamar y estar confiado. El Señor iba a pelear por él, hermanos queridos. Entonces, esta puerta de los caballos tiene un gran significado para cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que depender de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros estamos en Él, hermanos amados. Nosotros estamos en Él, estamos dentro de Él. Hermanos, y Él está en nosotros, somos templo de Dios. ¿Cómo no vamos a tener fe en las circunstancias que pasen en esta vida? ¿Cómo vamos a mirar los problemas de mirar a Jesús, hermanos? Cuanto más te consagrás, más guerras van a venir. Porque el diablo quiere que vos caudiques y vuelvas para atrás. Cuanto más te consagrás, hermano, más conoces a Dios, pero más el enemigo va a atacarte y tú tienes que derrotarlo a través de la espada de Dios, hermano. Y Dios te da todas las armas, todas las armas. Salmo 33, a ver qué dice Salmo 33. Salmo 33, 18 y 20. Miren qué dice.
He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestras almas espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, amados hermanos. Mira lo que hizo Salomón. Sacó la confianza en Dios y se llenó de caballos. Cuando David tenía muy poquititos caballos, no dependía de los caballos, sino que dependía de Dios. Miren la diferencia. Y es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Estás dependiendo de Dios en todos los problemas de tu vida? ¿O estás dependiendo de la ciencia? ¿Estás dependiendo de tu fuerza, de tu conocimiento antes de venir a Cristo? ¿Quién está peleando por ti? Tú estás peleando con tu fuerza, vas a perder como Salomón. Pero si tú pones a Dios delante tuyo, eres el que pelea por ti. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Y vamos a ir, hermanos queridos, a Daniel, el profeta Daniel, ¿verdad? Es maravilloso el profeta Daniel, las enseñanzas que nos da. Allí en Daniel, para no leerlo todo, porque hay unos cuantos versículos más, pero ustedes después léanlo, el capítulo 10 de Daniel. Daniel 10, 12, 13 dice así: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué impresionante el corazón de Daniel. Y así tenemos que ser nosotros, amados hermanos. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahí está la guerra espiritual, ¿verdad? Daniel ayunó, clamó, oró, hermanos queridos, 21 días, y en el segundo cielo, ¿verdad? El príncipe que le pertenecía a Persia, cada país tiene un príncipe de Satanás, gobernadores de las tinieblas, se le oponía, hermano. Pero Daniel, él no tuvo miedo ni tuvo temor, sino que él siguió ayunando y clamando, hasta que en el segundo cielo, allí la guerra, ¿sí? El arcángel Gabriel pudo bajar y venir a hablar con Daniel. Pero en esa guerra se ve la unidad de los arcángeles, porque tuvo que venir el arcángel Miguel a pelear para luego poder venir Gabriel a hablar con Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Orás y ya Dios no me contesta. Hermano, Daniel tuvo 21 días en ayuno, en clamor, y recibió la respuesta. Pero tú tienes que entender que hay una guerra. En el segundo cielo hay una guerra, donde si nosotros oramos con la fe de Dios, hermano, nosotros tenemos la victoria. El tema es que nosotros, hermano, perdemos la fe y queremos que todo sea ya. Daniel no tuvo problema de ayunar 21 días y tuvo la respuesta de Dios. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Vino para ayudar. Está hablando el arcángel Gabriel. Vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Hermanos, cuanto más buscas de Dios, cuanto más tenés un corazón agradable a Dios, cuanto más te consagras a Dios, hermano, la guerra la tenemos de frente con Satanás. Pero nosotros debemos estar tranquilos, porque el Señor pelea por nosotros.
Lo que el Señor no quiere que te apartes de la palabra, que tú vivas la palabra, que tú atesores la palabra, que la pongas por obra a la palabra. Y Jehová pelea por ti y te da la victoria. Entonces, hermano, es tan lindo esto de entender la puerta de los caballos en el muro de Jerusalén. Y lo que más me llamó la atención, que esta puerta viene al lado de la otra puerta prácticamente, ¿verdad? La puerta de las aguas, que es la puerta de la consagración, la puerta de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, la puerta de los caballos, hoy día, la iglesia de Jesucristo siempre debe estar preparada para la guerra. O sea que la iglesia debe estar preparada para la guerra. Para eso fuimos llamados, para deshacer las obras del diablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que tienen una macumba frente a la esquina o en la otra esquina o aquí o allá, y, un temor bárbaro. Tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Cristo está en ti y tú estás en Cristo. ¿Qué temor vas a tener? Hermano, somos más que vencedores en Cristo. Que Dios nos ayude a poder entender. Lo principal de esta guerra es la fe, hermano. Lo principal para reparar esta puerta es la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo, en lo que dice la palabra. Y si la palabra lo dice, es como dice la palabra, hermano. Esto tenemos que entenderlo, esto tenemos que comprenderlo. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu, y la palabra de Dios es la espada que tú tienes que usar y yo tengo que usar, amados hermanos. ¿Verdad? Entonces, hermano, vamos a consagrarnos, pero también nos vamos a ir cuidando porque el enemigo se va a levantar, hermano, porque no quiere que tú tengas la salvación de tu alma. Que Dios nos ayude. O sea que lo principal de esta guerra, hermano, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Confesar en todo momento que Jesús es el Señor de tu vida. ¿Sí? Estás en una lucha, estás en una guerra, estás con dificultades. Señor, yo soy tu hijo. Señor, tú estás en mí, yo estoy en ti. Señor, saldré victorioso porque tú me das la victoria. Yo confío en ti, Señor, que tú peleas por mí. Y ahí la peleamos. La peleas tú, la peleo yo, y la peleas tú, y la peleo yo. Cuando queremos acordar, la victoria está delante nuestra, porque Jehová pelea por ti. Entonces esta puerta de los caballos, hermano, es fundamental para la iglesia hoy, que tiene que usar las armas de Dios. Las armas de Dios, hermanos queridos. Y ahora, si podemos, vamos a llegar a las armas de Dios. Dice, la fe en Jesucristo. Vamos a ir a Colosenses, hermano, y vamos a ver la victoria de nuestro Señor Jesús, hermanos queridos, en la cruz de Calvario. Por eso tú y yo tenemos que siempre mirar la cruz. Mirar la cruz. Esa cruz exhibió públicamente a Satanás, a los demonios, ¿verdad? Venciendo sobre ellos. Y tú tienes que tomar este versículo, aprendértelo de memoria, escríbelo en un cuaderno varias veces, hasta que llegue el momento que vas a orar por ese versículo, ¿verdad? Entonces, acostúmbrate a escribir. Mira, hermano, mira. Y así son hojas y hojas y hojas. Aprende a escribir. Cómprate un marcador y escribe los versículos. Versículos que te aumentan la fe. Mira lo que dice. Y en el 2:13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, ¿verdad? Perdonando todos los pecados, anulando, escuchen esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Había un acta de los decretos, ¿verdad?, que lo tenía Satanás contra tu vida y contra mi vida. Cuando yo me entrego a Cristo, esa acta
va a la cruz y es clavada en la cruz, hermano. Y ya Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Por eso tú tienes que aprender los versículos de memoria, ¿verdad? Cuando viene esa guerra espiritual, cuando viene esa lucha, tú tienes que hacerle ver a Satanás y a los demonios quién eres tú, que tú confías y tienes la fe en nuestro Señor Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a los potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hermano, esa puerta de los caballos es la guerra espiritual. ¿Cómo hacemos la guerra espiritual? En Cristo Jesús, Señor nuestro, y confesando a Jesús, hermano, la espada de Dios. Acuérdense lo que dije. Ya, buenos días, Alicia, un abrazo grande para ti, tu esposo, ¿verdad? Esa puerta de los caballos estaba al lado de la puerta de las aguas, hermano. Quiere decir que cuanto más te consagras, más buscas de Dios, más guerra vas a tener. Pero, hermano, no podemos ser como el pueblo de Israel que buscó los caballos. Tenemos que ser como David, que su confianza estaba en David, hermano. Estaba en Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Salomón no. Quiso hacer un ejército humano para demostrar el ejército que tenía delante de los romanos y todos los demás. Pero David no. David confiaba en Jehová Dios de los ejércitos. Y tú tienes que confiar, hermano, que el acta de los decretos que había contra tu vida fue clavada en la cruz del Calvario. Y cuando venga Satanás, usa la espada con fe, hermano. Esto es lo que tenés que entender. Ay, sí, viste, Tomasino, estamos de lucha en lucha, de problema en problema. No, hermano, no, Dios no te quiere ver así. Dios te quiere ver confiando en su palabra, esa fe para derrocar al enemigo en Cristo Jesús. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Nos llevaba ese libro de acta de todos nuestros pecados, nos llevaba al infierno. Pero Cristo en su bondad, en su misericordia, nos salvó, hermanos. Pero miren esto, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Hermanos, Jesús estaba en la cruz y él veía a Satanás, a los principados, a las potestades, a los gobernadores de maldad en las regiones. Él los veía con sus ojos espirituales. Estaban todos allí. Hermanos queridos, con los ojos humanos nosotros nunca los vemos. Pero cuando Dios nos da los ojos espirituales, vemos a los enemigos. Por eso Él dice que los exhibió públicamente. Estaban allí. Estaban allí. Filipenses 4:13. Bien. Me explico lo que quiero decir, hermano. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que reparar esa puerta. Yo no sé si esa puerta fue reparada o no, porque no lo explica bien. Pero nosotros hoy como iglesia tenemos que reparar esa puerta de la fe. Y la fe es por la palabra, escudriñar la palabra, obedecer la palabra y tomar la espada, hermano. Que Dios nos ayude. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo, escribilo, hermana, escribilo. Colosenses 2:14 y 15. Escribilo, repetilo en un cuaderno. Hermano, ponele marcadores, ponele marcador, y lo repetís, y lo repetís, y lo repetís. Cuando vas a orar, en el momento de la guerra, en el momento de la lucha, esa espada que es la palabra tiene que salir por tu boca. Y ahí estás venciendo a Satanás. Con palabras humanas no vences a Satanás. Se vence con la palabra de Dios. Y mostrándole que tenemos identidad de hijos. Mostrándole a Satanás que nosotros reconocemos que la palabra de Dios y ese nombre sobre todo nombre venció a Satanás y nosotros hoy somos libres, hermano. Pero cuando él juega contigo y tú no le haces ver quién eres en Cristo,
hermano, ahí va a jugar contigo Satanás. Por eso muchos tenemos que reparar esa puerta de los caballos. Y yo le puse la puerta de la fe, la puerta de la fe, ¿verdad? Que Dios no lo dice, pero yo lo digo. Porque por lo que he estudiado y visto, esto es la puerta de la fe. La fe para vencer al enemigo. Vamos a Filipenses, hermano. Filipenses. Bueno, perdí Filipenses. Filipenses 2:9 al 11. A ver qué nos dice. Fundamental esto, hermano. 2:9 al 11. Está todo para leer, todo precioso. Ustedes leanlo después en su casa, hermano. Está todo precioso esto. Pero se me va la hora y se me va la hora. 2:9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a nuestro Señor Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amados hermanos, es el nombre sobre todo nombre. Entonces te hacen un trabajo de brujería, te hacen esto, te hacen lo otro. Hermano, sea la Marimanjá, sea el San Jorge, sea esto, sea lo otro. El nombre de Jesús es mayor y tiene que obedecer y arrodillarse delante de Jesucristo. Pero tenés que tener esa fe, hermano. Por eso yo le pongo que es la puerta de la fe, la puerta de los caballos. La fe en Jesucristo. Que Él pelea por ti, pelea por mí, a través del Espíritu Santo y en el nombre que sobre todo nombre. Amados hermanos, una persona tiene cáncer. El nombre de Jesús es mayor que el nombre de cáncer. Y el cáncer es un espíritu de muerte que come las carnes. Amados hermanos, entonces lo primero que tenés que hacer, espíritu de muerte, espíritu de cáncer, te ato en el nombre de Jesús y te ordeno que salgas de este cuerpo. Y si es la voluntad de Dios, ese espíritu tiene que salir. Acá viene una señora que vivía enfrente a mi casa. Esa señora en los dos senos tenía una cantidad de bultos impresionante. Yo no los vi, Mari los vio. Y vino por primera vez a la iglesia. Reprendimos el espíritu de muerte de cáncer. Reprendimos a todo espíritu que vinieron a comer las carnes, como dice en el Salmo. Y lo mandamos al fondo del abismo. Y ordenamos que no viniera otro sustituto en lugar de él. ¿Verdad, hermano? Terminamos de orar. La hermana cayó, hermana querido. Cuando se levanta, le digo, tóquese los bultos. Y se tocaban. No tengo nada, no tengo nada. Mari la llevó al baño de casa y le digo, revisala, Mari. No tenía más nada. ¿Verdad? Tenemos que entender, tenemos que comprender, hermano, que toda enfermedad tiene un nombre. Así como toda persona tiene un nombre. Todos los demonios tienen un nombre. ¿Verdad? Pero Jesús es el nombre sobre todo nombre, en el cual tendrán que doblar rodillas en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, la fe para este momento final, como dijo Jesús, ¿hallarás fe cuando Él venga? ¿Hallarás fe cuando Él venga? Hermanos queridos, debemos pelear, hermanos, con la palabra de Dios y usando cada versículo como espada de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender, a poder comprender. Vamos a Marcos, esto es muy conocido por todos. La gran comisión que Dios nos dejó a todos nosotros, a todos. Ahí Marcos 16:15, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y esto es importantísimo. Las señales te tienen que seguir a ti, no vos a las señales. Viene fulano, viene mengano, viene sultano y corremos atrás de esas personas. No, no. Vos tenés que esmerarte, meterte, consagrarte en ayuno y oración para que las señales te sigan a ti. Hoy hacemos al revés. Corremos a aquellos que hacen señales y no me preocupo de que las señales me sigan a mí, hermanos queridos. Y estas señales seguirán a los que creen. Las señales te siguen. A los que creen, a los que obedecen a Dios, a los que viven la palabra, a los que honran su palabra. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Se dan cuenta? En mi nombre. Y no importa el rango que sea el demonio. En el nombre de Jesús es mayor que el nombre de ese demonio. Y en el nombre de Jesús lo ato, lo engrillo y lo mando al fondo del abismo. Y tiene que ir al fondo del abismo. Es donde los demonios no quieren ir. ¿Verdad? Cuando Jesús fue al demonio gadareno, lo fue a mandar al abismo. No. Que nosotros nos metamos en los chanchos, en los cerdos. ¿Verdad? Ellos no quieren el abismo. Pero entonces tú tienes que tomar la autoridad, ¿verdad? Y mandarlos al fondo del abismo. Y después vas a tener que seguir lucha. Seguís atando, seguís reprendiendo, hasta que la victoria es tuya. En el nombre de Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas, no le hará daño. No vayamos a agarrar una serpiente. Está hablando de demonios, no una víbora. Y hay pastores que agarran una víbora, ya han muerto una cantidad, haciéndose ver. No, acá no hay que hacerse ver. Acá está hablando de espíritu, no de un animal, de una víbora, hermanos. Tomaron en las manos serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas, que hacen un trabajo, ¿verdad? Te envía alguien ahí que no te banca, que no te quiere, te manda algo para que tomes un jugo, un té, un café. Padre, santifica por tu palabra. Y sabes que lo puedes tomar tranquilo, porque tú oraste conforme a la palabra, ¿verdad? Señor, santifica este té, santifica este mate, santifica esta comida. Señor dice que si comiera cosas mortíferas, no me hará daño, conforme a tu palabra yo lo como. ¿Se dan cuenta? Ahora, si ustedes saben que esa comida fue entregada a Satanás, ¿verdad? Y ya lo sabes, no lo comas. Pero ¿cuántas veces te hacen trabajo sin saber vos que en esa ropa o en esa comida te hicieron algo? Amén. Tomarán en las manos serpientes y si vieran cosas mortíferas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Qué promesa divina! Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, hermano, es tan impresionante lo que hace Dios, tan impresionante, y la gloria y la honra es toda de Él, porque somos vasos de barro, no valemos nada. Un día, hermano, estoy haciendo la comida a mi nieta, María había ido a Montevideo, y tenía que llevar a la escuela, y estaba apurado, me había atrasado en llevar a Mari. Esto, hermano, me llaman de un pueblo, del pueblo Centenario. Me llaman, hermano, y yo estaba revolviendo la comida para que no se me quemara, hermanos queridos, y me llaman, me dicen, pastor, tenemos un hombre endemoniado acá, y hace horas que venimos orando y no podemos con él. Y dijimos de llamarlo a usted. Sí, hermano. Ahora, ¿cómo hacía yo, hermano? ¿Cómo hacía yo? Solamente confiar en Dios, ¿verdad? Y le digo, ay, hermano, hermano, pongan el teléfono en el oído a ese hombre. Y hermano, con una mano revolvía la comida para que no se me quemara, y con la otra, ahí agarró el teléfono y hablándole al demonio que estaba en ese hombre. Hermano, no pasó 10 minutos y el hombre fue libre por la gracia y misericordia de Dios. Por teléfono.
por teléfono. Y que se ría quien se ría, no me interesa. Envía tu palabra y mi criado sanará. Envía tu palabra y serán libertados. Amados hermanos, cuando vino Mari le conté, tenía un gozo Mari, qué tremendo, hermano, ¿verdad? Hermano, cuando le creemos a Dios, no importa las circunstancias que estés, no importa. Toma la palabra, usa la espada. El otro día hablábamos con Ana Luzardo, que está ahí, ¿verdad? Y tremendo cómo Ana Luzardo absorbió lo que hablamos por teléfono. Hermano, qué lindo el crecimiento que están teniendo cada uno de ustedes a través de la palabra, no a través de mí, no, yo no soy nadie. Es la palabra la que nos hace crecer. Y la palabra es Jesucristo. Y la palabra es la que nos da la fe, hermano. Entonces, tenemos toda la autoridad en Cristo. Toda la autoridad en Cristo tenemos, hermano. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 1, 5 y 6. Hermano, ¿quién sos tú en el Señor? ¿Quién soy yo en el Señor? Dice así, 1:5, y Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, escuchen esto, y nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo reyes. ¿Saben lo que significa ser rey? Él es el rey de reyes y nosotros somos los reyesitos, ¿sí? Pero ¿saben lo que significa? Que te dio toda la autoridad en su nombre para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, y todo está bajo nuestros pies. Todo está bajo nuestros pies. Romanos 16:20 dice la palabra de Dios, en breve pondré a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué en breve? Porque tenemos que tener fe, porque tenemos que saber usar la palabra. Por ahí dice en breve, hermano. 16:20, búsquenlo. En breve Satanás estará bajo la planta de vuestros pies. Hermano, el rey, ¿verdad? Es contra la fuerza de las tinieblas, pero no contra mi hermano. Muchos pastores se han equivocado, queriendo tener autoridad sobre los hermanos. No. Rey es en el mundo de las tinieblas. Satanás te ve como un rey. Satanás te ve vestido de blanco. Hermano, ¿se acuerdan de aquel pasaje allí en el libro de los Hechos? Hermanos queridos, a Jesús conocemos, dijeron los demonios, y a Pablo conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? Le dieron una paliza a los que quisieron hacer exorcismo. Hermano, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos. Y el diablo te tiene que conocer, el infierno te tiene que conocer, que sabés usar la espada de Dios, que sabés que Jesús exhibió públicamente a Satanás y a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. Tú tienes que tener identidad de rey, pero no contra los hombres, no contra mis hermanos. Contra mis hermanos yo estoy para servir, ustedes están para servir, no para ser servidos. La autoridad es en el mundo espiritual. Y Dios te hace ver delante de los principados, potestades de las tinieblas, gobernadores de maldad en las regiones celestiales, y contra todo espiritito chico de eso, de macumba y todas esas cosas. Hermanos queridos, Él te hace ver como un rey. Y así te ve el mundo de las tinieblas a ti, a mí. Así te ve. Pero ahí tenemos la fe para reconocer que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo y estamos como soldados de Cristo, pero no enrolamos las cosas del mundo. Hermanos, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Saben lo que significa sacerdote? Una persona que intercede de la tierra al Padre. En el Antiguo Testamento, el sacerdote entraba una vez al lugar santísimo.
Pero cuando Cristo murió se rasgó la cortina de arriba abajo, hermanos queridos, y hoy tú y yo, por la sangre de Cristo y por nuestro Señor, tenemos acceso de estar delante del Padre y el Padre escuchar nuestros ruegos y oraciones. Entonces nos hizo reyes, hombres, mujeres, niños, jóvenes, con autoridad en el mundo de las tinieblas, pero al mismo tiempo, hermano, nos hizo sacerdote, que podemos llegar al Padre, amados hermanos. Quedaron muchos versículos para atrás, quedó Efesios 6, 10, quedó una cantidad, hermanos queridos, pero para terminar, porque tengo que predicar para Radio Encuentro, hermanos, para terminar, nunca se olviden que la puerta de las aguas en los muros de Jerusalén, enseguida venía la puerta de los caballos. Cuanto más te consagras a Dios, más guerra vas a tener. Pero esa guerra las vence nuestro Señor Jesús. Por eso tenemos que estar tranquilos, como Dios le dijo a Moisés. Esta guerra es mía. Hermanos, si yo estoy dentro de Jesús, ustedes están dentro de Jesús, ¿de quién temeremos? Tenemos que tener esa fe. Somos templo de Dios. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. ¿Cómo nos vamos a derrotar a Satanás? Por eso la fe es todo, hermano. Yo esa puerta de los caballos, yo le puse, Julio le puso, la puerta de la fe para ir a la guerra. Dice que David, hermano, se apresuraba para ir a la guerra. No le daba tiempo al enemigo, se apresuraba, corría. Y hoy los demonios nos acarician y nosotros no peleamos, no guerreamos. A victoria te llamó el Jesús, hermano y hermana querida, a victoria. Y la tienes en ese nombre sobre todo nombre. Cuanto más te consagres, más guerra vas a tener. Y más fe vas a tener porque Dios te da la victoria en cada guerra que tengas. No pelees con armas humanas. Pelea, como dice, vamos a Zacarías y con esto termina. Miren Zacarías, hermanos, lo que dice Zacarías. Tremendo lo que el Señor habla a través de Zacarías, hermanos. Me quedaron 20 versículos para atrás, pero está. Zacarías, ¿dónde está Zacarías? Zacarías 4:6. Hermanos, Dios habla algo maravilloso acá. 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Salmo 27:1, sí, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Verdad? Cuando se juntaron los malignos, ellos trompezaron y cayeron. Tremendas las palabras, estamos llenos de versículos, hermano, y doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos que apuntar esos versículos como puso la sierva del Señor allí, Alicia Rodríguez, 27:1. Hay que saberlos de memoria, hermano. Es la espada de Dios para vencer al enemigo. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Vayan a sus iglesias, honren a sus pastores. Amados hermanos, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Viene Cristo, hermanos, y tenemos que estar preparados. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes.